Después del fracaso de los Estados Unidos en promover el gobierno fake de Guaidó, surgió la figura de María Corina Machado como nueva lideresa de la fragmentada oposición venezolana y además fallida candidata en las elecciones celebradas en julio del año 2024. Machado, quien ha tratado de presentarse como algo novedoso en la política venezolana, no es sino una figura cuya trayectoria ha estado marcada por innumerables fracasos durante más de 20 años. Pero ella es también la muestra de que las élites venezolanas decidieron participar directamente en política al ver cómo sus tradicionales intermediarios ante la sociedad, los partidos tradicionales como Acción Democrática y COPEI, fracasaban en conservar el poder político al dar paso a un nuevo sujeto en la dinámica nacional, como lo es el chavismo. ¿Cuál es el origen y trayectoria de esta dirigente opositora? Aquí te mostramos un breve resumen. En virtud de que la Machado Parisca forma parte de una familia con un extenso historial dentro de la élite más conservadora, apátrida y parasitaria que ha engendrado Venezuela, solo destacaremos algunos miembros y episodios del linaje que ha protagonizado la escena nacional desde el siglo XIX hasta nuestros días. Podría considerarse al viejo Nicomedes Zuluaga como la primera referencia en eso de chulear a Venezuela. Este Zuluaga funge como promotor de la cervecería Caracas, una suerte de emprendimiento de finales del siglo XIX, con el que pretendió imponer un monopolio que, aunque tuvo éxito, resultó un poco caótico ya que el expendio de cerveza en Venezuela era algo nuevo y los Zuluaga no desarrollaron por completo su propuesta comercial, especialmente en la distribución y venta de la espumosa bebida. Para ello contaron incluso con el apoyo del Cojo Ilustrado, célebre diario de la época, que dedicó un número de su edición para exaltar las supuestas bondades de los Zuluaga en la instauración de un monopolio cervecero en Venezuela. Bien vale recordar que este Nicomedes es uno de los firmantes de una vergonzosa carta titulada Exposición que muchos habitantes de Venezuela dirigen al gobierno de Su Majestad la Reina de Gran Bretaña, en la que la mal llamada sociedad civil de la época le envió a la monarca, en noviembre de 1861, para ofrecerle el territorio Esequibo a cambio de contar con la intervención de las naciones civilizadas de Europa. Parte de aquella penosa misiva, firmada por uno de los antepasados de María Corina Machado, afirmaba lo siguiente: ninguna de las naciones de Europa puede con más ventaja poseer a Venezuela como la Gran Bretaña, y creemos que le sea más ventajosa esta posesión que la que tiene en la India Oriental. Hay en Venezuela, entre los hombres pensadores, la opinión de que conviene a esta desprenderse del territorio de la Guayana y negociarlo con la Gran Bretaña pagando con él la deuda extranjera contraída con súbditos ingleses, y además la deuda externa de la República. Es este un deber que tienen que llenar las naciones europeas para con las repúblicas americanas que necesitan su intervención tutelar sin esperar a que directamente se les llame de estas naciones, porque los propietarios y hombres de inteligencia no tienen libertad para hacerlo y sufren la presión del desenfreno popular. La carta es una manifestación de temor ante las consecuencias que podría tener el desenlace de la guerra federal, conflicto social en el que estas élites parásitas vieron como sus privilegios estuvieron en peligro. Pero aquel Nicomedes no era el único con grandes ambiciones. Otro Zuluaga, esta vez Ricardo, fortaleció el clan durante el siglo XX con la fundación de la Electricidad de Caracas, la empresa que a fines del siglo anterior comenzó a proporcionar servicio eléctrico a la capital venezolana. La Electricidad de Caracas surge aprovechando un momento coyuntural. La megalomanía de otro delincuente, el general Antonio Guzmán Blanco, se combinó con la rapacidad financiera de los amos del Valle de la época, entre ellos, los Zuluaga. El natalicio del Libertador fue el primer ensayo que determinó la necesidad real de proveer de un servicio confiable de iluminación para Caracas. Sin embargo, no fue sino hasta 1895 cuando es fundada la empresa y comienza a operar de forma limitada. Pasado el primer tercio del siglo XX, un sobrino de Ricardo Machado Zuluaga, Óscar Machado, se hace con las riendas de la empresa a partir de 1940. Este personaje fue un cercano colaborador de entidades financieras europeas, así como de transnacionales como la Iron Mines y la Orinoco Mining, empresas gringas que saquearon hierro y bauxita en el estado Bolívar por más de 30 años, y sirvió como trampolín para la fundación de Cibenza y Cidetur, años después. Machado Zuluaga es uno de los fundadores de Fedecámaras, gremio creado para derrocar el gobierno de avanzada de Isaías Medina Angarita. Más tarde, el puntofijismo, fiel defensor de los intereses de las élites y de sus dueños extranjeros, le abre las puertas del poder político al clan Zuluaga, al llamar a Óscar Machado para asumir la cartera de Transporte y Comunicaciones. De allí se erigirá como promotor y presidente de Viasa, para crearle la competencia a la estatal Aeropostal e insertar al parasitismo de cuño privado en el negocio de las rutas aéreas.
Todo esto sin desvincularse de los negocios de la familia, especialmente de la electricidad de Caracas. Es bueno resaltar que el clan Machado Zuloaga es responsable de uno de los accidentes más trágicos ocurridos en el país y en América Latina, como lo fue el incendio de la planta termoeléctrica de Tacoa, ocurrido en diciembre de 1982, originado por las condiciones de inseguridad, falta de mantenimiento y limitaciones de sistemas de emergencia, y en el que fallecieron, según algunas estimaciones, unas 150 personas, entre empleados de la planta, personal de bomberos, protección civil, lugareños y, hasta periodistas. Ante este desastre no hubo culpables, los Zuloaga jamás asumieron su responsabilidad y los gobiernos puntofijistas tampoco se preocuparon por esclarecer los hechos y castigar a este clan causante de dicha tragedia. Fue también durante este periodo, que esta banda de chulos le causó otro grave daño al país, cuando en 1987, el gobierno de Lucinchi, uno de los más corruptos y mediocres que tuvo Venezuela, aceptó la operación de refinanciamiento de su deuda externa, lo que incluyó asumir la que habían contraído las empresas privadas del país. Solo la electricidad de Caracas le cargó al Estado venezolano más de $2.000 millones de deuda ante entidades internacionales. Pero con respecto a la electricidad de Caracas hay más. En los 80 y 90 se descubrió que esta empresa estafaba a la municipalidad de Guarenas al no cancelar los impuestos correspondientes ni los cánones establecidos en una concesión de explotación del servicio. Finalmente, al iniciarse la década del 2000, la empresa fue vendida a la transnacional norteamericana AES Corporation en virtud de que había dejado de ser rentable para el clan, ya que no realizaron más inversiones en la infraestructura eléctrica, sino que se dedicaron de lleno a la especulación financiera. En 2007, el gobierno venezolano asume el control de todas las entidades de producción y distribución de electricidad en el país. Otro Zuloaga, pero esta vez Nicomedes, quien venía de ser embajador de Venezuela en Argentina por solicitud del gobierno ADECO, también se hizo célebre en los años 80, cuando fue detenido y encarcelado por poco más de 100 días al comprobarse cómo a través de su empresa Grandes Molinos de Venezuela, Gramoven, se montó una fraudulenta operación de compra de divisas preferenciales disfrazándola con la supuesta adquisición de trigo en el mercado internacional. Para librarse de una condena, este delincuente simplemente amenazó a los dirigentes de Acción Democrática y luego de pasar unos días preso a cuerpo de rey, el propio presidente de turno, Carlos Andrés Pérez, ordenó sacarlo de la cárcel. Un par de años más tarde, Gramoven fue vendida a capitales extranjeros y Nicomedes siguió gozando de la impunidad a la que han estado acostumbrados estos bandidos. Adelantándonos en el tiempo, tenemos que María Machado Parizca es hija de Enrique Machado Zuloaga, uno de los últimos mandamases de la siderúrgica venezolana Sibenza, cuyo auge solo fue posible a todo lo que le sacó su padre, Óscar Machado Hernández, al Estado venezolano como ministro en varios gobiernos adecos, así como su hermano, Óscar Machado Zuloaga, quien también desempeñó varios cargos públicos durante el puntofijismo. Sibenza y su filial, la siderúrgica del turbio Sidetur, fueron dos simples mecanismos de extracción de mineral en bruto para que transnacionales norteamericanas lo procesaran y revendieran en el mercado nacional a precios más elevados, fortaleciendo la dependencia y el saqueo del país. Por su directiva calentó puesto durante algún tiempo el golpista Pedro Carmona Estanga, protagonista del golpe de Estado de 2002, que fue respaldado por María Corina Machado. En el año 2012, el gobierno nacional decidió expropiarla, no sin antes asumir un litigio por una deuda de más de $70 millones que acarreaba la empresa desde el año 2006 y de la cual no pagaron ni un centavo. Aunque la Machado Parizca no es una figura nueva en la política venezolana, sus inicios como figura pública estuvo de la mano de una de las prácticas más recurrentes de la burguesía parásita local. Crear y administrar una ONG, sacar dinero a entidades públicas en calidad de donaciones y evadir impuestos, todo basado en un supuesto compromiso de responsabilidad social y la realización de labores caritativas. Así es como conseguimos a María Corina como una de las directoras de la Fundación Ateneo, una mampara que había suscrito un acuerdo con el Instituto Nacional del Menor y cuya tarea oficial era la de servir de refugio para niños y jóvenes de calle, pero en realidad estaba inclinada a traficar como mercancía a niños abandonados. Esta institución funcionó en la urbanización Los Chorros de Caracas y en los 90s causó un escándalo, que fue convenientemente silenciado, por el fallecimiento y maltrato de varios de los menores que el extinto INAM le había confiado. A través de esta fundación, la Machado Parizca pudo acceder a donaciones del gobierno de Rafael Caldera e incluso de algunos organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNICEF y otros entes del Estado.